¿Recuerdan lo de las ancianas de la iglesia, cierto? Gracias por la paciencia. Lucas 2, 25 y 35. ¿Lo tienen todos? Por favor, animen a los niños a que también se sumen a la lectura, sea en una Biblia, sea en un dispositivo electrónico sin distracción. Y vamos a leer esta bella porción de la Escritura. Lucas 2:25 al 35. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Niños, familia, ¿qué tal si oramos para que el Señor prepare este corazón, nuestro corazón, para escuchar su palabra con atención y para responder con humildad a su instrucción? Señor, es tu palabra, es poderosa, es la misma palabra por la que fue creado todo lo que existe. Es la misma palabra por la cual se sostienen todas las cosas. Esta palabra, hoy te pedimos, traspase cada partícula de nuestro ser. Que hoy seamos humildes en escucharla, dóciles en atenderla y diligentes en obedecerla. Que este mensaje hoy consuele nuestras almas, pero nos anime a contemplarte y adorarte como tú eres digno. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Aquellos que toman nota, el título de esta enseñanza es Cristo el Salvador anhelado. Cristo el Salvador anhelado. Y vamos a ver dos tópicos principales: la esperanza del justo cumplida y la profecía sobre el Salvador. La esperanza del justo cumplida del versículo 25 al 32 y la profecía sobre el Salvador esperado, 33 y 35. Hay un personaje muy importante en esta porción de la Escritura, pero no es el personaje central, es Simeón. De hecho, si ustedes han estudiado juiciosos este texto, es un nombre que no se menciona en ninguna otra parte de la Escritura. Es la única escena en la que se menciona a este llamativo hombre. Este relato nos introduce a un hombre cuya vida entera fue moldeada por una cosa: la esperanza. Era un hombre de esperanza. Esperaba diligentemente el cumplimiento de aquellas promesas que Dios había dado desde Génesis 3:15. Un Mesías,
una simiente, un Salvador que rescataría al hombre de la ruina ocasionada por la desobediencia y el pecado. Este hombre estaba en medio de un tiempo donde había un completo silencio profético. No era un momento donde los profetas estaban comunicando la voz de Dios. Más bien, había una enorme opresión política y confusión religiosa. En medio de esa situación, Simeón representa al remanente fiel de Dios. Aquellos que no definieron las promesas de Dios por las circunstancias, sino que aprendieron a esperar correctamente. Porque las promesas de Dios no están sujetas a las circunstancias, están sujetas al dador de las promesas. Lucas no le atribuye ningún título religioso. No le da algún título que merezca respeto y honra especial. Es un hombre sin prestigio institucional, pero con una descripción profundamente teológica. Este hombre tiene dos características: justo y piadoso. Qué lindo título para aportar. Qué bueno que pudiésemos ser reconocidos no como el ingeniero, no como el doctor, no como el panadero, sino, he ahí, un hombre justo y piadoso. Lucas nos muestra que su esperanza no dependía del poder del templo, no dependía de las señales visibles en la nación. No. Su vida de fe, su vida de justicia y piedad estaban fundamentadas en la obra fiel del Espíritu Santo. Pues nos dice Lucas que el Espíritu Santo estaba sobre él y que este mismo Espíritu había iluminado su entendimiento, le había dado comprensión para entender el cumplimiento de una promesa. Tanto así que es el Espíritu de Dios el que lo lleva al lugar exacto, en el momento exacto, algo que solo puede ser dirigido por un Dios soberano. ¿Para quién? Para ver al Mesías, al ungido prometido, aquel que anhelaba poder ver antes de su muerte, porque así había sido dada la promesa. Esta observación es crucial porque la Escritura no solo nos está enseñando a esperar, sino que también nos enseña a quién debemos esperar y cómo debemos esperarlo. Simeón esperó una promesa, pero no solo la esperó, lo hizo con la actitud correcta y con los ojos puestos en la dirección correcta, en ese ungido prometido. No toda espera, queridos hermanos, está basada en una fe verdadera. Hay personas que esperan, pareciera pacientemente, pero no por fe correcta, sino por motivaciones pecaminosas. Hay otros que lidian con una espera impaciente, quieren que todo suceda ya. Otros, una espera completamente incrédula, dicen esperar, pero sin creer en lo que Dios dice. Otros más bien esperan acomodados en el pecado sin ningún afán de obedecer a lo que Dios manda y se refugian en estoy esperando aún. Esa espera es una espera pecaminosa, porque la espera que Dios demanda del creyente es una espera basada en la verdad, basada en lo que Él es y basada en lo que Él prometió. Esta fe, esta espera, no se da en un vacío de información. Se da en un conocimiento claro de la Escritura, pero sostenida por el poder del Espíritu Santo.
para que podamos esperar de la forma en la que Simeón esperó, no solo necesitamos tener fe, sino fe en la palabra de Dios y fe en aquel a quien se dirigen todas las promesas de la Escritura, en Cristo Jesús. Pero esto no será suficiente si la operación del Espíritu Santo no acompaña este ejercicio. Así que antes de mirar todos los elementos del precioso ungido que Simeón esperaba, observemos varios detalles en la vida de este hombre que son muy beneficiosos para nuestra vida cristiana. Veamos en Simeón entonces esa esperanza segura, esa espera acompañada de una evidente vida de justicia y piedad. Lucas 2:25 lo retrata bien. Sigamos ahí en el texto. Simeón entonces no es presentado como un adorador pasivo, quieto, sentado en el sofá de la casa, afligido, deprimido, esperando a que venga el Mesías prometido en medio de la opresión política y las angustias propias de su vida. Tampoco lo presenta como un profeta elocuente o como un hombre con una vida cotidiana que lo hacía visible ante los hombres. No, este hombre tiene una característica, tiene una vida alineada con la voluntad de Dios. Pero Lucas no nos está diciendo que este hombre es llamativo a nuestros ojos por sus justicias, por ser un buen hombre, sino más bien por la causa de su esperanza, por esa fe auténtica que lo llevaba a permanecer firme aguardando la promesa del Mesías prometido. Lucas entonces nos enseña la verdadera vida cristiana, la verdadera esperanza cristiana, que no está acompañada de pasividad espiritual, sino una vida obediente. Simeón estaba esperando el nacimiento del Mesías. Nosotros estamos esperando su regreso. Por tanto, la vida de Simeón debe ser un buen reflejo para nosotros de cómo aguardamos su regreso, de cómo aguardamos la espera de ese que nació un día para salvar a los pecadores. Nosotros estamos esperando que Cristo venga, pero no con una actitud pasiva. No, lo esperamos con una vida que se esfuerza diligentemente por vivir en obediencia en todo lo que Él demanda. La esperanza de que Cristo viene en un corazón cristiano debe verse en una vida que quiere obedecerlo fervorosamente mientras Él regresa. Una vida de reverencia y dependencia al Espíritu Santo, no a las fuerzas humanas. Note que el Espíritu Santo se menciona 3 veces en este pequeño fragmento, operando en la vida de Simeón. Así que este texto no nos dice cuán grande fue Simeón, sino cuán grande fue la operación del Espíritu Santo en este hombre. Poder tener esta vida no nace del esfuerzo humano, es una operación del Espíritu Santo. ¿Estás esperando el regreso del Mesías? En fe y justicia, en obediencia y perseverancia. La verdadera esperanza cristiana nunca produce pasividad espiritual. Quien espera correctamente al Salvador, vive correctamente según ese Salvador que espera, porque sabe que ese Dios cumple lo que promete. Así pues, esa esperanza de Simeón se manifestó en una vida justa y piadosa. Pero el texto, si lo observan bien, no se detiene a darnos muchos detalles de Simeón.
sino que ahora dirige el lente hacia la esperanza de Simeón. ¿Por qué? Porque la piedad sin promesa, es decir, el esfuerzo por ser una buena persona sin estar mirando a la persona de Jesús, se convierte en simple moralismo y religiosidad. Hay personas que quieren obedecer a Dios, pero no lo hacen por la fe, lo hacen por esfuerzos humanos, y eso es moralismo y eso no agrada a Dios. ¿Cuál es entonces el fruto visible de la fe? ¿Cuál es el fundamento de una verdadera esperanza? ¿Qué hizo que este hombre estuviera firme durante décadas esperando una promesa que parecía no cumplirse? ¿Qué pasó en la vida de este hombre para que su esperanza no se desgastara cuando el cumplimiento parecía tardar? Note que su expresión lo ubica como un hombre de avanzada edad, porque estaba experimentando que la muerte se acercaba, que iba a llegar su muerte y no había visto el ungido, pero él repite esa promesa: tú me dijiste que vería el ungido antes de mi muerte. ¿Y cómo estaba firme su esperanza? ¿Qué necesitamos nosotros para que nuestra esperanza esté firme, aunque las circunstancias sean dolorosas? En lo político, en lo social, en lo económico, en lo familiar. La respuesta no está en la fortaleza del creyente. Escuche esto: para que nuestra esperanza no se apague y podamos tener una vida de obediencia mientras la promesa se cumple, no está en la fortaleza del creyente, sino en la fidelidad de Dios. No es por nuestra fuerza que podemos estar firmes hasta el final, sino por su fidelidad. Él pudo estar firme esperando este cumplimiento porque su fe estaba anclada en la promesa, pero en la obra del Espíritu Santo en él. ¿Qué dice el versículo 26? ¿Cómo describe entonces Simeón esa esperanza? ¿Qué es lo que hace que esa esperanza se sustente? Simplemente la promesa fiel de Dios. Simeón no está caminando por conjeturas ni por expectativas vagas. Él vivía aferrado a una palabra específica. ¿Qué dice el texto? No vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Es ahí donde él caminaba firme. No dudo de lo que me prometiste, aun cuando mi cuerpo se esté debilitando. No dudo de lo que me prometiste, aunque todo alrededor se esté desmoronando. Esta promesa no elimina la espera, pero sí elimina la desesperación. Mis hermanos, esperar el cumplimiento de lo que Dios ha prometido puede tardar mucho tiempo, pero tener nuestra fe correctamente anclada en su promesa no elimina la espera, pero sí la desesperación. La fe verdadera no acorta el tiempo de Dios, no quiere cambiar sus tiempos, pero el corazón mantiene seguro en Él. Pero surge otra pregunta importante. ¿Cómo puede entonces lo que Dios promete gobernar verdaderamente el corazón del creyente? Escuche bien. ¿Cómo puede lo que Dios ha prometido gobernar verdaderamente la vida del creyente? Porque si ustedes notan bien, muchos oyen la palabra de Dios y permanecen firmes, mientras otros la oyen y desfallecen en el camino. ¿Por qué? ¿Por qué tú oyes las promesas de Dios y desfalleces? La angustia te domina, el miedo te paraliza. ¿Por qué? Lucas responde a esta pregunta señalando repetidamente a una persona divina. ¿Cómo así?
La promesa de la que Simeón está hablando, en la que su vida está anclada, no solo fue dada por el Espíritu Santo, es aplicada, sostenida y dirigida por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que la única forma en la que verdaderamente podamos esperar sin desesperar es conociendo lo que Dios promete, pero pidiendo a Dios que su Espíritu Santo aplique, sostenga y nos dirija conforme a su promesa. Si en ti hay duda, si en ti hay incredulidad, si en ti hay pasividad, hoy tienes una razón por la cual orar. Y es decirle, Señor, que tu Espíritu Santo aplique la verdad de tus promesas a mi corazón. Porque cuando el Espíritu Santo aplica la verdad de Dios en mi corazón, el resultado es una vida justa, es una vida piadosa. ¿Cuál es entonces el contenido de esta promesa que llevó a Simeón a esperar con tanta diligencia? Porque él no solo recibió la palabra, fue acompañado y guiado por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esta esperanza? Versículo 25 al 27. ¿Qué aspectos tienen esta esperanza? El Espíritu mismo fue quien reveló la promesa a Simeón, pero el Espíritu Santo fue quien lo sostuvo en la espera. El Espíritu Santo fue el que lo condujo al lugar correcto, al momento correcto, para poder ver el cumplimiento de la promesa. ¿Nota usted esto? ¿Quién es el personaje principal ahora? ¿Simeón? No, el Espíritu Santo, iluminando su entendimiento para ver la promesa, guiando su corazón para creer la promesa, aplicando la verdad de esa promesa en su corazón y guiándolo para ver el cumplimiento de esa promesa. Lucas entonces nos enseña que la fe perseverante no descansa en la constancia humana. No estamos hablando de cuán constante fue Simeón, sino cuán fiel es Dios para guiar a sus escogidos con el poder de su Espíritu Santo para encontrarse ¿con qué? Con la solución de sus problemas, con una mejor condición económica, con una resolución de los problemas políticos que Israel estaba lidiando en ese momento, con la liberación de la opresión del imperio romano. No, el Espíritu Santo conduce a Simeón al tema central de toda la Escritura, Cristo. El propósito de Dios es guiarnos mediante el Espíritu Santo a la promesa más importante de la Escritura. El Mesías, el Cristo prometido. Así que la esperanza que tenía Simeón no nace de un esfuerzo humano, no se sostiene por la fuerza humana, sino que es una obra continua del Espíritu Santo. Solo podrás esperar, solo podrás permanecer firme en su palabra si el Espíritu Santo está obrando en ti. Pero noten algo que Lucas nos enseña. ¿Cómo se manifiesta la operación del Espíritu Santo en una vida? Y qué bueno este punto en tiempos como el nuestro. Porque hoy todos quieren medir cómo saber si el Espíritu Santo está presente en un lugar o no. Algunos dicen, yo creo que el Espíritu Santo está acá porque esa alabanza me produce unas cosas tan bonitas.
Yo creo que el Espíritu Santo está acá porque cada vez que ese pastor habla, mis ojos lagrimean de emoción. Yo creo que el Espíritu Santo está acá por una cosa o por la otra. No, Lucas simplifica la ecuación. ¿Quieres saber si una vida está siendo guiada por el Espíritu de Dios? Una iglesia está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Hay un solo distintivo que necesitamos verificar: que todo lo que se haga en esa vida, en esa iglesia, apunte a uno, al Cristo. El Espíritu Santo no guió a Simeón a un trance profético de emociones que le erizaron todo su ser. El Espíritu Santo no guió a Simeón a visitar unos superungidos que le explicarían la Escritura, porque para él era difícil de entender. El Espíritu Santo guió a Simeón a un encuentro real con Cristo, el Mesías prometido, a través de lo que la palabra decía. Así que la obra del Espíritu Santo nunca es un fin en sí misma. Él no dirige la atención hacia el creyente, ni siquiera hacia la experiencia espiritual. Lucas nos está llevando a mirar ¿a quién? Al Mesías, al Cristo, al prometido. Por eso el centro de este mensaje no es la experiencia interior de Simeón, lo que él sintió, las cosquillas que experimentó, las lágrimas que pudieron brotar de sus ojos. No, el momento más glorioso de esta situación está ¿en dónde? Cuando el niño fue puesto en sus brazos, cuando el Mesías fue puesto en sus brazos. Este es el momento más precioso del relato. Después de años de espera, después de décadas de fidelidad a una promesa que según las circunstancias parecía no cumplirse, Simeón no recibió una explicación. No recibió un discurso teológico, no recibió una señal sobrenatural que le hizo experimentar cosas particulares en su cuerpo. Él recibió algo infinitamente mayor: al Cristo mismo, al ungido prometido. ¿Qué estás buscando en este lugar? ¿Por qué estás hoy en esta iglesia? ¿Estás buscando una experiencia? ¿Una sensación? O al igual que Simeón, solo hay un interés en ti: encontrarte con el Cristo. Mira, nosotros no venimos a la iglesia a buscar experiencias, venimos a buscar una persona, a Jesús, al prometido, al ungido. Esta es la persona por la que realmente vale la pena que estés en este lugar. Es en ese momento en que Simeón recibe a Cristo, recibe el cumplimiento de la promesa, donde la esperanza deja de ser una expectativa futura y se convierte en el gozo presente. Cuando tú te encuentras con Cristo, la expectativa, la incertidumbre es cambiada por gozo. Porque lo que esperabas ya no tienes que esperarlo, ahora es una realidad. Este mes nos recuerda el nacimiento de un Mesías, pero ¿tú qué estás esperando? ¿Tienes la expectativa de ese Jesús del que has escuchado? ¿O ya estás experimentando el gozo de ese Mesías que ya nació? Y dice Simeón en el versículo 29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón está diciendo, ya encontré al Mesías, ya vi al Mesías, ya puedo morir en paz. Ya Cristo es todo. Alguien escribió estas hermosas palabras: la esperanza cristiana no termina en promesas cumplidas, en experiencias místicas, sino en una persona abrazada por la fe. Quien ha visto a Cristo ya no necesita nada más para vivir, ni nada más para morir, porque al tenerlo a Él, lo tengo todo.
¿Esto ya lo experimentaste? ¿Quién es Cristo para ti? ¿El Mesías que un día nació en un pesebre? ¿El Salvador que vendrá por segunda vez? ¿Es una referencia teológica en tu mente de algo que pasó o de algo que va a pasar? ¿O tú estás caminando hoy en medio de este mundo bajo la seguridad de, ya te encontré, mi Señor? Ya encontré al que nació en un pesebre y ya encontré al que ha de venir por su iglesia. ¿Estoy listo para vivir o estoy listo para morir? Porque ahora mi vivir es Cristo, pero mi morir es ganancia. ¿Y en qué consiste entonces esa salvación provista en ese Mesías que Simeón esperaba con fe, con una vida de piedad y con una vida de obediencia? No es solo un niño. El cumplimiento de la promesa no está en tener a un bebé en los brazos. No, ¿quién es ese bebé? Es la salvación eterna de Dios hecha visible. Mire que Simeón no dice, he visto al Salvador. Dice, he visto tu salvación. ¿Saben por qué? Porque la salvación no es un concepto, no es un programa, no es una experiencia. Es Cristo mismo. La salvación es una persona ofrecida por Dios a su pueblo. Simeón no tuvo en sus brazos al que salva, tuvo en sus brazos la salvación. Jesús es la salvación hecha visible. Tú ya creíste en aquel que salva. Ahora bien, no seas ligero, porque muy seguramente tu respuesta es sí. Pero ¿cómo puedo corroborar si esa afirmación es real y no superficial? Más bien te pregunto, ¿tú ya estás experimentando, ya experimentaste el gozo de haber recibido a Cristo? El gozo de saber que ahora todo en este mundo es secundario y que al tenerlo a Él, lo tienes todo. Tú ya experimentaste la plenitud de saber que si hoy la muerte tocase a tu casa, no tendrías por qué temer, porque ésta lo único que haría es acercarte al amado. ¿Es para ti la muerte una fuente de seguridad o una fuente de miedo? ¿Seguridad en qué sentido? En saber que estarás con aquel que te ha salvado. ¿Está este gozo? ¿Está esta certeza? Porque si no, muy seguramente solo tienes a Jesús en tu intelecto, pero no en tu corazón. Sabes de aquel que es la salvación, pero aún no la has experimentado. ¿Qué nos muestra este pasaje? La obra del Espíritu Santo, pero a Cristo como el centro de la operación del Espíritu Santo. ¿Cómo es esta salvación? Así pues, después de esta vida marcada por una vida de justicia, como lo dice el texto, la piedad y una espera que se sostiene en la promesa y en la obra del Espíritu Santo, ahora Lucas se dirige al centro de esta escena. Ya tenemos a Simeón con el ungido en sus brazos. Pero ¿qué nos enseña ahora Simeón en este punto? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese Salvador? Ya tenemos la espera obediente, diligente, la promesa cumplida. Ahora veamos elementos de esa promesa
cumplida. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. El verbo acá utilizado, despides, se refiere a liberar, soltar, conceder descanso. ¿Nota usted el primer beneficio del cumplimiento de la promesa? Ya vi a mi Cristo, ya vi al ungido, ahora he sido liberado, he sido soltado. Ahora me has concedido el verdadero descanso. Tener a Cristo como el Salvador prometido me libera, trae descanso a mi alma, porque me da paz con Dios, porque ya no soy su enemigo, sino que experimento la paz gloriosa que viene fruto del perdón y fruto de la reconciliación. ¿Ya recibiste a Cristo? ¿Ya recibiste esa certeza de que puedes descansar en paz porque ahora tu vida está en manos del Salvador? Simeón no está hablando como alguien resignado que espera la muerte, sino como un siervo que recibe el permiso para irse en paz. Señor, ya te encontré. Ya no necesito estar más acá. La espera ha sido suplida. Te tengo a ti. Ahora permíteme estar contigo de manera plena. El fundamento entonces de la paz de Simeón no está en las circunstancias. ¿Desapareció la opresión romana? ¿Desapareció el desorden religioso de Israel? No. Las circunstancias seguían siendo las mismas mientras recibía a Cristo en sus brazos. Porque esta paz que da el Mesías no depende de las circunstancias. Es conforme a su palabra. La paz cristiana no es circunstancial, es el resultado del pacto de Dios con su pueblo. La paz cristiana es una relación pactual, no emocional. Dios cumplió su promesa. Han visto mis ojos tu salvación. Y estos términos son claramente expresados una y otra vez en Isaías. Pero vuelvo, insisto, no dice he visto al Salvador. ¿Qué dice? Lean el texto. He visto la salvación. La salvación no solo es una obra que Cristo hará en el futuro, es una realidad presente, encarnada en la persona de Jesús. La salvación es una persona. Por eso cuando una persona dice, ¿qué necesito para ser salvo? Una persona, a Cristo. Él es la salvación. No hay otra religión, no hay otro que pueda salvar. Él no trae salvación, Él es la salvación. Cristo es llamado salvación porque fuera de Él no hay nada sino muerte y condenación. ¿Tienes a Cristo? ¿Tienes a Cristo? ¿Recibiste a Cristo? ¿Estás experimentando esa paz preciosa que nada en este mundo puede dar? Pero luego dice la Escritura, ahí mismo en Lucas 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Esta salvación ha sido preparada en presencia de todos los pueblos. ¿Qué significa esto? Fue Dios quien proveyó la salvación, no el hombre quien la obtuvo. No dice, y los hombres recibieron la recompensa de su esfuerzo. No. Los hombres experimentaron la iniciativa soberana de Dios. Fue Dios quien proveyó al Mesías para salvar. El Salvador, la salvación, no es un logro humano, es un regalo divino que recordamos en este mes, decretado por Dios desde antes que todo existiera. Este mes recordamos el decreto divino de Dios diciendo: enviaré un Salvador, nacerá un Salvador para traer verdadera paz.
Pero esta salvación es pública, en presencia de todos los pueblos, porque este plan redentor no es algo que Dios vino a hacer en secreto. No lo dejó limitado a una nación llamada Israel. No, es para personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Lucas nos está recordando que esta salvación gloriosa se extiende a personas de todas las naciones. ¿Cómo no sentir paz con ese Salvador que es poderoso no solo para salvar a un judío cuando cree en él, sino para personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación? Pero este que vino es la salvación, pero dice que también es la luz para revelar a los gentiles. Simeón claramente está haciendo referencia a Isaías 42:6, 49:6, no lo voy a leer por tiempo, mostrándonos una promesa más cumplida. La salvación no es solo para Israel, es para personas de todas las naciones. Y este es la luz. Es decir, es la revelación, es la verdad, es la vida, es el que quita el velo, es el que hace visible lo que estaba oculto. Simeón está diciendo, Cristo es la luz no solo para Israel, sino para los gentiles, porque fuera de él todas las naciones están en oscuridad. Por eso ese título de luz es tan importante. Jesús es la luz. ¿Y por qué necesitamos luz? Porque sin Jesús estás en una densa oscuridad. Todas las naciones sin Jesús están en una densa oscuridad. Hermanos, el avance del islamismo, de toda la cosmovisión musulmana en el mundo, no está siendo un avance de la luz, está siendo un avance de la oscuridad. Porque solo hay un mensaje que salva. Solo hay un mensaje que libera de la oscuridad y las tinieblas, y es Cristo, la paz verdadera, la luz que vino al mundo, la verdadera revelación y el único que puede salvar a un muerto. Pero ¿qué más dice el texto? Termina con una profecía. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Habló de luz para los gentiles. Habló de gloria para Israel. Es decir, en él se cumple todo lo que se le prometió a Israel. Cuando una persona dice, es que Israel es la nación especial de Dios porque aún no se ha cumplido todo lo que Dios le prometió a Israel, está cometiendo un error exegético. Israel ya vio el cumplimiento de todo lo que se le había prometido en Cristo. En Cristo Jesús está toda la gloria perfecta de lo que Dios prometió para esta nación. Pero muchos no creyeron, sino que lo desecharon. Entonces en la profecía nos dice, y he aquí este está puesto para caída. Pero espera, ¿qué pasó con la noticia de alegría? Todo estaba muy bonito. Vino la luz, vino el Salvador, vino la paz. ¿Cómo así que ahora está puesto este que estamos esperando con ansias para caída de unos, para levantamiento de otros? ¿Cómo así que muchos lo contradecirán? ¿No deberían todos recibir su mensaje? ¿Acaso no todos los hombres desean ser sanos, salvos? Miren qué cambia. Pareciera este mensaje de alegría, ese cántico hermoso, ahora en una nota de solemnidad y profunda confrontación. El mismo Cristo que vino, que nació en un pesebre para traer paz y para salvar, también trae división. Cristo también trae división. ¿Cómo así? Dice para caída de unos. ¿Qué significa caer? Para ruina espiritual de algunos. ¿En qué sentido? En que todos los que rechacen a este precioso Salvador
solo hay una cosa que les espera: una caída absoluta, ruina espiritual total por despreciar a este Mesías. Pero otros experimentarán levantamiento, es decir, otros, restauración, salvación. ¿Quiénes? Los que al igual que Simeón lo reciben, que experimentan su paz, la reconciliación con Dios Padre, la luz que libera de las tinieblas. Owen escribió sobre esto lo siguiente: Cristo nunca fue ni será recibido sin oposición. Su gloria siempre despierta la enemistad del corazón caído. Esta señal contradicha de la que está hablando aquí Lucas está diciendo es: este que vino a salvar será rechazado por muchos. Unos serán restaurados, otros caerán en condenación y muchos despreciarán su enseñanza. Quiere decir, este Mesías que Simeón esperó, por el cual ahora está listo para morir en paz, será despreciado, rechazado, resistido y finalmente crucificado. ¿Tú qué estás haciendo con Jesús? Y por favor, escucha la pregunta. ¿Tú qué estás haciendo con Jesús? ¿Estás rechazándolo? No, yo no lo rechazo, yo creo en Él. Espera, escucha otra vez la pregunta. ¿Tú qué estás haciendo con Jesús? ¿Tú qué estás haciendo con su palabra? Porque yo puedo aceptar que Él existe, pero estar rechazándolo al no obedecer lo que me dice. Si Jesús dice en su palabra que lo sigas y tú no lo sigues, lo estás rechazando. Seguir a Jesús no es aceptar que Él es real. Así que rechazar a Jesús es rechazar su palabra, es rechazar su enseñanza. Tú lo estás rechazando. Tú estás caminando en dirección contraria a lo que Él dice. Corre a Él y no te engañes más pensando que eres creyente por solo aceptar que es verdadero y es real. Pero en esta misma profecía, noten lo que Simeón dice a María: una espada traspasará tu alma. Esta palabra no habla de una espada cualquiera. El griego habla de una espada muy grande que se usaba en guerra. Aquí Simeón está anticipándole a María cuán grande será su sufrimiento. Le está diciendo: prepárate, porque este niño vino a salvar, vino a traer paz, vino a traer luz en un mundo de tinieblas. Unos creerán y serán levantados, otros lo despreciarán y caerán para condenación eterna. Pero tú, María, tú serás traspasada por una espada muy grande. Así que desde la infancia Jesús nos deja claro para qué nació. Él nació para salvarnos, pero esa salvación requería una dolorosa muerte en la cruz. No hay encarnación sin expiación. Así que el pesebre, hermanos, debería tener muy cerca el Gólgota, porque la encarnación está completamente alineada con la muerte de Cristo. Él nació para morir. Él nació para morir. Él nació para morir en nuestro lugar. Desde que nació estaba escrito. ¿Y qué pasará? ¿Qué le dice Simeón a María? Para que sean revelados los pensamientos de muchos. Cristo no solo salva, expone nuestro corazón. Por eso su palabra es espada de doble filo. Expone la incredulidad, expone el orgullo, pero también expone la fe verdadera, expone la falsa religión. Nadie puede ser el mismo después de encontrarse con Jesús. Mira, déjame decirte algo. Tú hoy no podrás regresar a casa siendo el mismo. Tú hoy puedes regresar a casa diciendo: Espíritu Santo, revélame a Cristo. Aplica la salvación de Cristo en mi corazón y levántame de la muerte y de la oscuridad.
¿O solo te queda una segunda opción porque no hay términos medios? No me interesas, no voy a seguirte, no voy a obedecerte. Y hoy es un día más en el que seguiré rechazando tu llamada. No hay términos medios. O eres levantado por este precioso Salvador, o vuelves a casa siendo su enemigo. ¿Qué camino quieres? ¿Quieres aparecer en la lista de los que creen? ¿O quieres seguir en la lista de los que rechazan, desprecian su palabra, desprecian su llamado? ¿Quieres ser parte de aquellos que experimentan su luz o quieres seguir en la oscuridad? ¿Quieres hacer parte de aquellos que experimentan paz al ser reconciliados con Dios o seguir caminando como enemigo? Por favor, has de perder un domingo más siendo un simple espectador y un simple oidor. Por favor, no te atrevas a volver a casa y a rechazar una vez más el llamado del Mesías. Que hoy, los presentes, podamos, al igual que Simeón, estar en paz y pensar en la muerte con tranquilidad. Porque si hoy la muerte tocara a la puerta, podríamos decir, no hay que temer, porque ya he visto a mi Salvador. Ya he creído en mi Cristo. ¿Estás listo para partir? ¿Has creído en el Mesías? Claro que este mes disfruta la natilla con prudencia, disfruta el buñuelo con prudencia, alégrate. Pero si tu alegría es meramente física, solo para tu estómago, y no has experimentado la alegría de su perdón, lo único que estás haciendo es engordarte un poquito más para seguir corriendo hacia el infierno. No dejes que este mes sea simple comida y simple bebida. No rechaces más al Salvador. No rechaces más su voz. Ven a Él. Descansa en Él. Disfruta de la paz que Él da. No sigas esperando ser librado por alguien diferente. Tú que ya estás cansado del camino, tú que ya estás fatigado, tú que ya lo has intentado todo, tú que estás viendo cómo día a día tu hogar se destruye, tu vida se destruye, todo se destruye. ¿Qué estás esperando? No te engañes más. El único que puede obrar en tu penosa condición es Jesús. No intentes algo diferente de Él, pero eso requiere la operación del Espíritu Santo. Observen que esta historia no termina diciendo que después de Simeón crecer en el Mesías, recibió riquezas, recibió reconocimiento público, recibió una explicación detallada sobre el futuro. ¿Qué recibió? A Cristo. Y eso basta. Niños, miren, yo sé la emoción de este mes para muchos de ustedes por los regalos, por la generosidad, y sé que anhelan ese día porque quieren recibir muchas cosas, pero niños, déjenme hablarle a ustedes. Hay un regalo mayor que cualquier regalo que ustedes puedan recibir este mes, y ese regalo es Cristo. Es lo que más deberías desear en este momento. Cristo, quiero recibirte a ti. Quiero que tú seas mi mayor alegría, mi mayor regalo. Y padres, mucho cuidado con dejar que este mes su mayor preocupación sea llenar la habitación de sus hijos de muchos regalos y no de Cristo. Porque en lugar de hacer bien estarán haciendo mucho mal. Cristo, Cristo es el regalo que cada niño acá necesita. Aprendamos a esperar como Simeón, no de forma pasiva, en obediencia, con una vida de justicia. Vivamos conscientes del propósito de esta espera. ¿Cuál es?
Que el Espíritu Santo siga conduciéndonos a Cristo. ¿Quieres ver el Espíritu Santo obrar? ¿Quieres saber si el Espíritu Santo de Dios está en ti? Eso se evidencia de una forma. El Espíritu Santo te guía a Cristo, a que lo conozcas más, a que lo ames más, a que lo obedezcas más. Esa es la señal de que está. Y si no estás experimentando eso hoy, pídele a Dios que envíe su Santo Espíritu. Pero iglesia, así como Simeón, anunciemos a Cristo. Que este mes sea una oportunidad para hablar de que Él es la luz, de que Él es la paz, de que Él es el que perdona, de que Él es el regalo glorioso. Proclamemos el Evangelio. Pero a ti que no has creído, escúchame. Tú que no has creído, escúchame. No te quedes más en ese estado. Ven a Cristo. Ven a Cristo, Él tiene vida eterna. Entiende, con Cristo no hay neutralidad. Estoy con Él o soy enemigo de Él, pero no puedo estar en el medio. No postergues más tu respuesta. Ven a Él. Arrepiéntete de tus pecados. En Navidad recordamos entonces el nacimiento del único que fue prometido para liberarnos de la esclavitud del pecado. En Navidad recordamos el nacimiento del único que no solo vino a perdonar, sino que perdonó eficazmente a aquellos que vino a salvar. En Navidad recordamos el nacimiento no de un político que vino a mejorar las dinámicas de una nación, no el economista que vino a solucionar la pobreza, no el terapeuta que sana las heridas del alma, no el general que nos libera con armas de la opresión de un pueblo. En Navidad recordamos es al Redentor que libera, que perdona, que lava el alma, que sana el alma, que hace todo nuevo y nos introduce en un reino perfecto. Ese es el centro de la Navidad. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos a través de Lucas, con la vida de Simeón, la obra de tu Santo Espíritu, la espera bíblica.